5 de septiembre de 2023. Platón, Simposio, página 189A. Me gustaría ver a algunos de ustedes. Si pudieran prender la cámara sería ideal. Habíamos leído 3 discursos. En el primero, el concepto central que recalcaba era el concepto de hacer como figurar bien frente a la persona amada, ¿no? O sea, el hecho de que hay un estímulo a la virtud. Bueno, yo diría que en todos los discursos un elemento clave es que el amor es un estímulo a la virtud, de una u otra manera, ¿no? En el primer discurso, eso es el concepto clave de que frente a la persona amada se estimula en particular la valentía, ¿no? Después, en el discurso de Erixímaco se enfatiza el poder como curativo, que el amor es como una terapia, una curación, ¿no? De algo que está enfermo, insuficiente, algo que restablece la armonía del cosmos, ¿no? Bueno, y en los 3 está este concepto del doble eros, ¿no? Que hay 2 eros y 2 Afrodita. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Cuál es el doble? ¿Por qué son 2 eros y Afrodita? Si no me equivoco, Uno, ah, una de las Afroditas era virtuosa y la otra se dejaba llevar solo por impulso. Una de las Afroditas es celeste, claro, es Urania. Sí, virtuosa podría decirse, es Urania, y la otra es como popular, ¿no? O sea, se refiere a lo corpóreo. Está esa como contraposición típicamente platónica, ¿no? ¿De dónde viene nuestra misma expresión del amor platónico, ¿no? Que hay una Afrodita Urania y por lo tanto un Eros uranio celeste y un Eros, en cambio, ordinario terrestre, ¿no? Es doble. Bien, partamos entonces con el discurso de Aristófanes ahora. ¿Quieren leer a alguien de los que están conectados? ¿Aló, me escuchan? sí, creo que sí se escucha. ¿Se escucha? ¿Quién quiere leer? Leamos por turno para que participemos todos. ¿Quién quiere partir? Yo puedo partir si quieres. Perfecto. Em, Saltémonos un poquito la parte como de conversación, vamos directamente al discurso que hace, donde dice, efectivamente, Erixímaco, tengo la intención de hablar de manera muy distinta como tú y Pausanias habéis hablado. Ahí en la letra C, 189C. ¿Se ve? 189, sí, lo tengo aquí. Ya. Perfecto. Efectivamente, Disculpa que, Eric, disculpa que no veo el nombre. ¿Cómo es tu nombre? Sofía Bustos. Ah, tú eres Sofía. ¿Y por qué no te Sí, veo? porque hoy día no me siento muy bien No te sientes muy y bien. Ah, ya. prefiero no poner la cámara, lo siento. Ah, ya, pero tampoco veo. ¿Por qué no veo tampoco el nombre? Pero Ah, es no, sí, ahí vi obligación el prender nombre, la sí, sí, cámara. sí. No, sí, ahí vi el nombre, sí, sí. No, es que como tengo ¿cómo se llama? La pantalla compartida, veo menos personas. Sí, parte Mm, nomás entonces. Ya. Efectivamente, Erixímaco, dijo Aristófanes. Tengo la intención de hablar de manera muy distinta a como tú y Pausanias habéis hablado.
Pues, a mi parecer, los hombres no se han percatado en absoluto del poder de Eros, puesto que si se hubiesen percatado le habrían levantado los mayores templos y altares y le harían los más grandes sacrificios, no como ahora, que no existe nada de esto relacionado con él, siendo así que debería existir por encima de todo. Pues es el más filántropo de los dioses, al ser auxiliar de los hombres y médico de enfermedades tales que, una vez curadas, habría la mayor felicidad para el género humano. Intentaré, pues, explicaros su poder, y vosotros seréis los maestros de los demás. Pero primero, es preciso que conozcáis la naturaleza humana y las modificaciones que ha sufrido, ya que ninguna antigua naturaleza no era la misma de ahora, sino diferente. En primer lugar, tres eran los sexos de las personas, no dos, como ahora, masculino y femenino, sino que había además un tercero que participaba de estos dos, cuyo nombre sobrevive todavía, aunque él mismo ha desaparecido. El andrógino, en efecto, era entonces una cosa sola en cuanto a forma y nombre, que participaba de uno y de otro, de lo masculino y de lo femenino, pero que ahora no es sino un nombre que yace en la ignominia. En segundo lugar, la forma de cada persona era redonda en su totalidad, con la espalda y los costados de forma de círculo. Tenía cuatro manos, del mismo número de pies que de manos, y dos rostros perfectamente iguales sobre un cuello circular. Y sobre estos dos rostros, situados en direcciones opuestas, una sola cabeza, y además cuatro orejas, dos órganos sexuales y todo lo demás como uno puede imaginarse a tenor de lo dicho. Caminaba tan bien recto como ahora, en cualquiera de las dos direcciones que quisiera, pero cada vez que se lanzaba a correr velozmente, al igual que ahora los acróbatas dan volteretas circulares haciendo girar las piernas hasta la posición vertical, se movía en círculo rápidamente apoyándose en sus miembros que entonces eran ocho. Eran tres los sexos y de estas características porque lo masculino era originalmente descendiente del Sol, lo femenino de la Tierra y lo que participaba de ambos de la Luna, pues también la Luna participa de uno y del otro. Precisamente eran circulares ellos mismos y su marcha, por ser similares a sus progenitores. Eran también extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto en que conspiraron contra los dioses. Y lo que dice Homero de Efialtes y de otros se dice también de ellos, que intentaron subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Entonces, Zeus y los demás dioses deliberaban sobre qué debían hacer con ellos y no encontraban solución, porque ni podían matarlos y exterminar su linaje, fulminándolos con el rayo como los gigantes, pues entonces se les habrían esfumado también los honores y sacrificios que recibían de parte de los hombres, ni podían permitirles tampoco seguir siendo insolentes. Tras pensarlo detenidamente, dijo, al fin, Zeus, me parece que tengo el medio de cómo podrían seguir existiendo los hombres y, a la vez, cesar de su desenfreno haciéndolos más débiles. Ahora mismo, dijo, los cortaré en dos mitades a cada uno y de esta forma serán a la vez más débiles y más útiles para nosotros por ser más numerosos. Andarán rectos sobre dos piernas y si nos parece que todavía perduran en su insolencia y no quieren permanecer tranquilos, de nuevo, dijo, los cortaré en dos mitades, de modo que caminarán dando saltos sobre una sola pierna. Dicho esto, cortaba a cada individuo en dos mitades, como los que cortaban las cervas y las ponen en conserva o como los que cortan los huevos con crinas. Y el que iba cortando ordenaba a Apolo que volviera su rostro y la mitad de su cuello en dirección del corte, para que el hombre, al ver su propia división, se hiciera más moderado, ordenándole también curar lo demás. Entonces Apolo volvía el rostro y juntando la piel de todas las partes de lo que ahora se llamaba vientre, como bolsas cerradas con cordel, lo ataba haciendo un agujero en medio del vientre, lo que llamaban precisamente ombligo. Alisó las otras arrugas en su mayoría y modeló también el pecho con un instrumento parecido al de los zapateros cuando alisan sobre la horma los pliegues de los cueros, pero dejó unas pocas en torno al vientre mismo y al ombligo para que fueran un recuerdo del antiguo estado. Así pues, una vez que fue seccionada en dos la forma original, añorando cada uno su propia mitad, se juntaba con ella y rodeándose de las manos y entrelazándose unos con otros, deseosos de unirse en una sola naturaleza, morían de hambre y de absoluta inacción, por no querer hacer nada separados unos de otros. Y cada vez que moría una de las mitades,
y quedaba la otra, la que quedaba buscaba a otra y se enlazaba con ella, ya que ya se tropezara con la mitad de una mujer entera, lo que ahora precisamente llamamos mujer, ya con la de un hombre, y así seguían muriendo. Compadeciéndose entonces Zeus, inventa otro recurso y traslada sus órganos genitales hacia la parte delantera, pues hasta entonces también estos los tenían por fuera y engendraban y parían, no los unos en los otros, sino en la tierra, como las cigarras. De esa forma, pues, cambió hacia la parte frontal sus órganos genitales y consiguió que mediante estos tuviera lugar la generación de ellos mismos, a través de lo masculino en lo femenino, para que si en el abrazo se encontraba hombre con mujer, engendraran y siguieran existiendo la especie humana. Pero, si se encontraba varón con varón, hubiera al menos satisfacción de su contacto, descansaran, volvieran a sus trabajos y se preocuparan de las demás cosas de la vida. Desde hace tanto tiempo, pues, es el amor uno de los otros innato en los hombres y restaurador de la antigua naturaleza. Intenta ser uno solo de dos y sanar la naturaleza humana. Por tanto, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre al haber quedado seccionado en dos, uno solo, como los lenguados. Por esta razón, precisamente, cada uno está buscando siempre su propio símbolo. Hasta En ahí, consecuencia, ah, ya. hasta ahí es suficiente. Ya te cansaste. Sí, un poquito. ¿Quién va a resumir? Entonces, es fácil esto, ¿no? La narración es bastante, da mucho detalle, pero el concepto es bastante fácil, ¿no? ¿Quién lo podría resumir? Em, yo misma podría como comentarlo, creo que es este como mito conocido de que los hombres y las mujeres antes eran como seres de cuatro piernas, cuatro brazos y fueron divididos. Claro, eran Entonces, como esféricos, ¿no? claro, y básicamente explica que los hombres y las mujeres aman y buscan como su otra mitad por la necesidad de volver a ser uno. Claro, en esta primitiva naturaleza eran completos y muy poderosos, ¿no? Yes. ¿Y por qué fueron divididos? Claro, nos puede parecer un poco extraño, pero ¿por qué fueron divididos? Decía que eran insolentes, pero no entendí muy bien cómo esa parte tampoco. Tal vez Claro, sea eran como como cultural. demasiado poderosos. Está ese concepto que es un poco extraño para nosotros, pero es propio de la religión griega, que los dioses tienen como cierta envidia a los seres humanos, como que se preocupan cuando los seres humanos son demasiado poderosos, ¿no? Pero Mm, tampoco los quieren aniquilar, porque los seres humanos les son útiles con los sacrificios, etcétera. Está esta idea de que los seres humanos arriesgan siempre como desafiar a los dioses, ¿no? Como dice acá en la página 190b, donde dice, cuando intentaron los gigantes, ¿no?, subir hasta el cielo para atacar a los dioses. Estos dos, Efialtes y otros, serían gigantes, ¿no? La rebelión de los gigantes que tratan de asaltar el Olimpo. Y entonces al ponerse en competencia con los dioses estiman oportuno como limitarlos, claro, no aniquilarlos, porque ellos los necesitan. También en esta visión religiosa los dioses necesitan los honores y sacrificios que reciben de parte de los hombres, pero tampoco no pueden permitirles seguir siendo insolentes. Entonces los separan. O sea, es una especie de como de pecado original, en algún sentido, ¿no? Los hombres son insolentes y los dioses se ponen por un lado envidiosos, pero por otro lado necesitan parar esa como insolencia. Entonces lo cortan en dos y bueno, ese es el motivo por el que cada uno busca su propia mitad, ¿no? La mitad que le corresponde. Claro, eran de tres sexos diferentes, algunos eran hombre-hombre, otros eran hombre-mujer, otros eran mujer-mujer. Bueno, y esa es otra forma que tiene Platón de llevar adelante su doctrina también de la homosexualidad, ¿no? Que, digamos, que justifica
como eso, pero digamos, el concepto de fondo es este de que el amor, en el fondo, lo que hace es curar o reunir una naturaleza que antiguamente estaba unida y que ahora está dividida, y esta es como una herida, ¿no? Entonces es algo, es un deseo de algo que es como parte de uno mismo, que completa, que es como la otra mitad. Y de hecho esta expresión ha quedado hasta el día de hoy para nosotros es familiar, ¿no? La media naranja, la mitad, etcétera. Es un valor entonces como terapéutico, completivo y al mismo tiempo terapéutico. Es una herida que sufre, ellos tienen que ser, una herida que sufre el género humano, tienen que ser curados por Apolo de su herida, etc. Pero finalmente tienen que buscar la auténtica mitad, ¿no? Sáltate un poquito ahí donde dice, en esto del que buscar la otra mitad. Salta de donde se dice, a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales. ¿O alguien más quiere leer? ¿Alguien más se anima? Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Recuérdame tu nombre. Javiera, ¿tú quieres leer? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Por qué no? No te entiendes a ti misma. Lilian. ¿Por qué te llamo Lilian? Recuérdame tu nombre. Virginia, ¿quiere leer? Pero acércate un poquito para que te escuchen de acá. Lee del asiento, bueno, de la página del libro impreso, sigue al final de la 227. En la letra, o en la mitad de la letra C, donde dice, pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto. Pues a ninguno se le ocurriría pensar que ello fuera el contacto de las relaciones sexuales y que precisamente por esto el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Antes bien, es evidente que el alma de cada uno desea otra cosa que no puede expresar, si bien adivina lo que quiere y lo insinúa enigmáticamente, y si mientras están acostados juntos se presentara Hefestos con su instrumento y les preguntara, ¿qué es realmente lo que queréis, hombres, conseguir uno del otro? Y si al verlos perplejos volviera a preguntarles, ¿acaso lo que deseáis es estar juntos lo más posible el uno del otro, de modo que ni de noche ni de día os separéis el uno del otro? Si realmente deseáis esto, quiero fundiros y soldaros en uno solo, de suerte que siendo dos lleguéis a ser uno, y mientras viváis como si fuerais uno solo, viváis los dos en común, y cuando muráis también allí en el Hades seáis uno en lugar de dos, muertos ambos a la vez. Mirad pues, si deseáis esto y estaréis contentos si lo conseguís. Al oír estas palabras, sabemos que ninguno se negaría ni daría a entender que desea otra cosa, sino que simplemente creería haber escuchado lo que en realidad anhelaba desde hacía tiempo, llegar a ser uno solo de dos, juntándose y fundiéndose con el amado. Pues la razón de esto es que nuestra antigua naturaleza era como se ha descrito, y nosotros estábamos íntegros. Amor es, en consecuencia, el nombre para el deseo y persecución de esta integridad. Antes, como digo, éramos uno, pero ahora por nuestra inequidad hemos sido separados por la divinidad, como los arcadios por los lacedemonios. Hasta ahí, suficiente. ¿Qué dice aquí entonces? Como que saca el resultado de eso, ¿no? Bueno, yo comprendí que habla del ser amado
que el deseo magnífico de fundirse en uno solo, de estar tan unidos que incluso en el Hades podrían llegar a ser uno solo y no dos, y que fueron separados por su inequidad. Antes eran uno y después fueron separados. Claro, o sea, en el deseo de la unidad hay algo más profundo de lo que es simplemente la unión física, ¿no? O sea, evidentemente eso de reunirse en esta unión es todo, es una metáfora en realidad, no es que busquemos simplemente el reunirnos físicamente, tanto así que incluso en las relaciones sexuales, en realidad dice, a ninguno se le ocurriría pensar que fuera el contacto de las relaciones sexuales, que precisamente por eso el uno se alegra de estar en compañía del otro con tan gran empeño. Bueno, uno puede pensar, sí, claro, uno puede buscar eso, pero en realidad eso no es el fin en definitiva, es un medio, ¿no? O sea, la unión física que uno puede buscar, o en la metáfora aquí el buscar la otra mitad, etcétera, del hombre redondo, esférico, en realidad quiere expresar una unión que no es física, ¿no? Eso de fundirse no es realmente algo físico, que no es el unirse físicamente el objetivo final, sino que es más bien el medio. Lo que deseáis es ser una sola cosa, ¿no? Realmente fundiros y soldaros, donde eso evidentemente tiene un sentido espiritual. Fundiros y soldaros no puede ser algo físico. Físicamente evidentemente es imposible, ¿no? Si uno quisiera realizarlo físicamente no llegaría a nada. Pero esta metáfora del fundirse tiene un significado esencialmente espiritual. O sea, el vivir en común indica una unión de carácter trascendente, ¿no? Hasta el punto que eso sobrepasa la muerte, ¿no? También en el Hades seáis uno en lugar de dos, ¿no? O sea que eso no está limitado tampoco por la vida mortal, sino que va más allá, ¿no? Y entonces este es básicamente el discurso de Aristófanes, y por eso el amor, dice Aristófanes, es tan grande y necesita que se le rinda culto y que tenga, digamos, los mayores, es el que nos da los mayores beneficios, porque permite como volver a la integridad que el ser humano en algún momento vivió, ¿no? En algún momento tuvo y que ha perdido, y por eso la anhela. Bueno, está esa idea de que en el fondo lo que nosotros deseamos de una forma tan radical, tan natural, tiene que ser innato, o sea, tiene que estar como, no puede ser algo que aprendemos, sino que es algo que es como escrito en la naturaleza humana, y es un deseo entonces de algo que está como en la memoria de algo que en algún momento fue. O sea, que venimos de algo que es una unidad, y por eso anhelamos volver a esta unidad originaria. Me estoy refiriendo, bueno, y así ahí termina de hablar Aristófanes. Yo me estoy refiriendo a todos cuando digo que nuestra raza solo podría llegar a ser plenamente feliz si lleváramos el amor a su culminación y cada uno encontrara el amado que le pertenece, retornando a su antigua naturaleza. Y entonces hay que celebrar a Eros, etcétera, con toda justicia. Es como una predestinación, hay que buscar como a la persona correcta, ¿no? Así. Claro, es como una especie de, sí, podríamos decir que sí, que es una especie de como de predestinación que deriva de una unidad originaria, que cada uno de alguna manera tiene inscrita. Vale la pena explicar esta palabra símbolo, porque aquí el traductor deja la palabra griega, no la traduce, pero en castellano símbolo como que no significa exactamente lo mismo. Cuando dice cada ser humano, cada uno de nosotros es un símbolo de hombre. Hay que recordar aquí qué significa originalmente la palabra símbolo, que para nosotros un poco ha cambiado de significado, aunque está relacionado. Símbolo en griego es una moneda o algún objeto que se parte por la mitad
y que se entrega a una persona de forma tal que cuando las personas se distancian y pasan, por ejemplo, los años, la persona, por ejemplo, supongamos dos hermanos chicos que se separan, pero tienen cada uno una mitad, como de una moneda o de algo, ¿no? Y cuando crecen han cambiado, etcétera, y no podrían no reconocerse al verse, pero se reconocen al juntar los dos trozos de la moneda o de lo que sea, de la joya, digamos. Entonces es la mitad de algo, pero no una mitad cualquiera, es la mitad que encaja exactamente, que solo esa mitad puede encajar exactamente, ¿no? Entonces cada uno de nosotros es un símbolo, o sea, es alguien que está hecho de un modo tal que solo hay otro que como que encaja, ¿no? Y entonces claro, es algo muy personal, ¿no? Lo que cada uno de nosotros va buscando. Buscando siempre su propio símbolo. Claro, no es una mitad, porque cuando uno dice su mitad, uno podría imaginarse una mitad genérica, como yo pudiera partir con un cuchillo una moneda y cualquier otra moneda partida le hace, pero no, claro, es rota de forma tal que solo hay una que como que encaja exactamente, ¿no? Qué linda figura. Claro, esa es una bonita figura de eso, sí. Bien. Oh, y aquí, sin embargo, todavía no hemos llegado al discurso más importante porque este discurso central es finalmente el que hará Sócrates, reportando el discurso de Diótima. Y esto, vamos a saltarnos un poquito. Porque me gustaría ir ahora como al discurso central. Aquí donde dice por viento obedeceré. ¿Qué página es esa? La 229. ¿Qué página de las que están en el ladito? 193. Voy a saltarme un poquito esta parte. Porque aquí vamos a saltarnos un discurso, que es el discurso de Agatón, que es todo que igual es interesante, pero no es como el discurso central. Agatón va también a hacer un gran discurso de alabanza a Eros, que es un gran dios, que es bello, ¿no? Que es el más hermoso, el más joven de los dioses. Hace un discurso como muy bonito, pero que según Sócrates no va después como a lo más profundo del asunto. En cierta forma el discurso de Sócrates después va a refutar un poco lo que dice Agatón. Y al refutarlo él un poco lo resume, entonces por eso lo podemos saltar y vamos directo al discurso de Sócrates. Agatón reúne un poco todas las virtudes, es el más bello, es el más... practica todas las artes, es experto en música, en poesía. De esta manera, Fedro, me parece que Eros, siendo él mismo en primer lugar el más hermoso y el mejor, es causa para los demás de otras cosas semejantes. Saltamos a la página ahí del libro impreso en la 236. Diciendo que es este el que produce la paz entre los hombres, la calma tranquila en alta mar, el reposo de los vientos, el sueño en las inquietudes. Él es quien nos vacía de extrañamiento y nos llena de intimidad, el que hace que se celebren en mutua compañía todas las reuniones, etcétera, etcétera. Es propicio y amable, nos otorga mansedumbre. El más hermoso y mejor guía al que debe seguir en su cortejo todo hombre, cantando bellamente en su honor y participando en la oda que Eros entona
y con la que encanta la mente de todos los dioses y de todos los hombres. Y entonces aquí termina su discurso Agatón. Y bueno, Sócrates, escuchado el discurso de Agatón, aparentemente lo alaba, ¿no? Y dice, ahora, después de este discurso tan bello que tú hiciste, ¿qué voy a decir yo? ¿Cómo puedo hablar después de pronunciado un discurso tan espléndido y variado, etcétera, ¿no? Pero esto es un poco, como siempre ocurre en Sócrates, un poco irónico, ¿no? O sea, como alaba mucho el discurso, un discurso muy bello, ¿no? Pero finalmente no va al centro de la cuestión, ¿no? Tú alabas mucho a Eros, claro, haces un encomio, pero en definitiva no dices exactamente la verdad. Entonces, él quiere pronunciar, o sea, quiere reportar un discurso diferente y va a ser el discurso de Diótima, esta sacerdotisa que él escuchó, que digamos que no está ahí presente, sino que la está recordando de otro momento anterior. Saltémonos a la página 200. 200, siempre hablo de las páginas del lado, las que están como en el margen. ¿Y a cuál voy, profesor? A la 200. ¿La encontraron? ¿Encontraron el texto? Sí. Va. No, un poquito antes de la 200. De la 199. 199C. En la página del libro impreso sería la 240. Ah, ya, ok. Antes dice, mira pues si hay necesidad todavía de un discurso de esta clase y queréis oír expresamente la verdad sobre Eros. O sea, aquí en el fondo está diciendo, esto va a ser lo más verdadero que vamos a decir en esta conversación, ¿no? Partamos donde dice, en verdad, querido Agatón. Este entonces como la parte central, de todo el diálogo. ¿Quién se anima a leer? Yo leo. ¿Tú quieres seguir leyendo? Ya, si quieres, acércate todavía un poquito más para que se escuche No sé bien. si me escuchan. Todavía acércate como unos 10 centímetros más. Ahí. ¿La escuchan bien? Sí, se escucha bien cuando ella lee. ¿Se escucha? Perfecto. Ya. Sí. En verdad, querido Agatón, me pareció que has introducido bien tu discurso cuando decías que había que exponer primero cuál era la naturaleza de Eros mismo y luego sus obras. Este principio me gusta mucho. Ea pues, ya que a propósito de Eros me explicaste, por lo demás espléndida y formidablemente, cómo era, dime también lo siguiente. ¿Es acaso Eros de tal naturaleza que debe ser amor de algo o de nada? Y no pregunto si es amor de una madre o de un padre, pues sería ridícula la pregunta de si Eros es amor de madre o de padre, sino como si se acerca de la palabra misma. Padre, preguntará, ¿es el padre padre de alguien o no? Sin duda me dirías, si quisieras responderme correctamente, que el padre es padre de un hijo o de una hija, ¿o no? Claro que sí, dijo Agatón, y no ocurre lo mismo con la palabra madre. También en esto estuvo de acuerdo. Pues bien, dijo Sócrates, respóndeme todavía un poco más, para que entiendas mejor lo que quiero. Si te preguntara, ¿y qué? Un hermano, en tanto, ¿qué hermano? ¿Es hermano de alguien o no? Agatón respondió que lo era. ¿Y no lo es un hermano o de una hermana? Agatón asintió. Intenta entonces, prosiguió Sócrates, decir lo mismo acerca del amor. ¿Es Eros amor de algo o de nada? Por supuesto que lo es de algo. Pues bien, dijo Sócrates, guárdate esto en tu mente y acuérdate
¿de qué cosa es el amor? Pero ahora respóndeme solo a esto. ¿Desea Eros aquello de lo que es amor o no? Naturalmente dijo, y desea y ama lo que desea y ama cuando lo posee o cuando no lo posee. Probablemente dijo Agapé, cuando no lo posee. Considera pues continuo, Sócrates, si en lugar de probablemente no es necesario que sea así. Esto es lo que desea aquello de lo que está falto, y no le desea sino está falto de ello. A mí, en efecto, me parece extraordinario, Agatón, que necesariamente sea así. ¿Y a ti cómo te parece? También a mí me lo parece, dijo Agatón. Dices bien, pues desearía alguien ser alto, si alto o fuerte, si es fuerte. Imposible, según lo que hemos acordado, porque naturalmente el que ya lo es no podría estar falto de esas cualidades. Tienes razón. Pues sí, continuó Sócrates, el que es fuerte quisiera ser fuerte, el que es rápido, ser rápido, el que está sano, estar sano. Tal vez en efecto alguno podría pensar, a propósito de estas cualidades y de todas las similares a estas, que quienes son así y las poseen, desean también aquello que poseen. Y lo digo precisamente para que nos engañemos. Estas personas, Agatón, si te fijas bien, necesariamente poseen en el momento actual cada una de las cualidades que poseen, quieran o no. ¿Y quién desearía precisamente tener lo que ya tiene? Pues cuando alguien nos diga, yo que estoy sano, quisiera también estar sano, y siendo rico, quiero también ser rico, y deseo lo mismo que poseo, le diríamos, tú, hombre, que ya tienes riqueza, salud y fuerza, lo que quieres realmente es tener esto también en el futuro, pues en el momento actual al menos, quieras o no, ya lo posees. Examina pues si cuando dices deseo lo que tengo, no quieres decir en realidad otra cosa que quiero tener también en el futuro, lo que en la actualidad tengo. ¿Acaso no estaría de acuerdo? Agatón, según me contó Aristodemo, afirmó que lo estaría. Entonces Sócrates dijo, y amar, aquello que aún no está a disposición de uno, ni se posee, no es precisamente esto, es decir, que uno tenga también en el futuro la conservación y mantenimiento de estas cualidades, sin duda, dijo Agatón. Por tanto, también este y cualquier otro que sienta deseo, desea lo que no tiene a su disposición y no está presente, lo que no posee, lo que él no es y de lo que está falto. ¿No son estas más o menos las cosas de las que hay deseo y amor? Por supuesto, dijo Agatón. Ea pues, prosiguió Sócrates, recapitulemos los puntos en los que hemos llegado a un acuerdo. ¿No es verdad que Eros es, en primer lugar, amor de algo y luego amor de lo que tiene realmente necesidad? Sí, dijo. Sí, hagamos aquí una pausa para resumir estos primeros pasos, o primer paso dividido en dos podría ser. ¿Cuál es el primer paso? Aquí, como ven, como que vuelve a partir el análisis de la raíz, ¿no? Que es el amor, pero amor en sentido de deseo, ¿eh? La palabra griega que usa acá, eros, indica deseo, que no es necesariamente todo lo que entendemos por amor, ¿no? Pero es esa parte que está tomando en consideración acá. Entonces, sería mejor dejar aquí de lado quizá la palabra amor y llamarlo simplemente deseo, porque esa es la palabra griega, ¿no? La palabra griega que a veces la deja en griego y a veces la traduce, ¿no? Pero en el fondo significa deseo, la palabra eros. ¿Qué se dice lo primero y más básico, más sencillo de eros? ¿Qué es lo primero que hay que decir de él? Lo más fácil de todo. En esto que acabamos de leer,
¿cuál es la primera pregunta y la primera respuesta acerca de Eros? O sea, ¿qué es amor? Que desea lo que no tiene, o que, a ver, en principio ve cosas en sí mismo que sí posee y las quiere hacia el futuro, las quiere prolongar. Claro, pero eso es el segundo paso, ¿no? El primero es desear desear, algo que no claro, el deseo es deseo necesariamente de algo, ¿no? O sea, es necesariamente una relación hacia algo. Claro, aquí no habla necesariamente de una persona, sino que deseo en general, ¿no? Es Eros. Aquí está ampliando la mirada, no es simplemente, no es solo el amor a una determinada persona o de la pareja, sino que es en la forma más como universal, de cualquier cosa, de una persona, pero también de un caballo, de un auto, de cualquier cosa, hay en el hombre deseo. O sea, el deseo es deseo de algo. como ambicionar. Es Ay, que, Donna. ¿aló? No, escuché a alguien, pensé que alguien había hablado. ¿Aló? No, se le prendió el micrófono por error. Pensé que quería hablar. No. Y claro, aquí está partiendo de lo más básico de todo. Para analizar el deseo, dice, deseo es deseo de algo, o sea, está necesariamente relacionado con algo que está fuera de mí, el deseo de algo, ¿no? De algo de lo de algo que no tengo. Me da la sensación de algo muy instintivo, muy primitivo. Exacto, es lo más, es el deseo en su concepto más primitivo. Más primitivo y por lo tanto más estructural. O sea, algo que indica como de una manera muy profunda la estructura del ser humano. Es como algo, o sea, Eros, o sea, el deseo es deseo de algo y así somos, siempre estamos deseando algo, ¿no? Digamos, en un nivel muy primitivo somos así, es como nuestra estructura y deseamos algo siempre, ¿no? Entonces es algo que no tenemos, o sea, con eso mismo delatamos que nosotros somos seres como necesitados, ¿no? Que siempre estamos deseando algo que no tenemos. O incluso cuando deseamos algo que ya tenemos y lo que queremos es seguir teniéndolo. Entonces, en el fondo siempre estamos deseando, claro, no estamos deseando algo para el momento presente que ya lo tenemos, pero sí para el momento siguiente. Entonces, en el fondo es siempre pensando que el momento siguiente podríamos no tenerlo, entonces deseamos conservar lo que tenemos, ¿no? Y eso también es absolutamente primitivo, como tú dijiste, o sea, algo, claro, primitivo le agregaría como estructural, estamos estructurados de esta forma, somos seres que tenemos deseo y no podemos no tener, es como nuestra estructura más profunda, ¿no? Más básica. Repito, más amplio que el amor a las personas, ¿no? Aquí está hablando de amor en un sentido muy, muy general, de todas las cosas, como de todas las cosas del universo, ¿no? Siempre estamos deseando algo. Ahora, claramente, después hacemos una selección de lo que nos parece más necesario, digamos, la comida, etcétera, de lo que es más. Pero siempre estamos deseando algo y de algo que no tenemos, ¿no? Entonces estamos necesitados. Bueno, aquí él empieza a rebatir el discurso que hacía Agatón de que Eros era bello, rico. Está diciendo en realidad Eros es tal porque justamente es pobre. O sea, es la característica del ser humano vista desde el punto de vista de la carencia, de que siempre es un ser que carece de algo, ¿no? Siempre está como buscando algo. Entonces, en el fondo dice, Eros no es rico como tú dices, tú quisiste hacerle un elogio a Eros diciendo que era muy rico y muy bello, etc. Y en realidad es todo al revés. Eros no es rico, sino que es pobre, porque siempre está necesitando, es siempre necesitado, claro. Y no es bello, sino que es, bueno, después dirá que no es exactamente feo, pero es el que está buscando la belleza. No es, por lo tanto, el mismo bello, sino que busca la belleza. Bueno, pero eso leámoslo porque es lo que dice a continuación, que el amor, que tú dijiste que era bello y en realidad él está en busca de lo que le falta, entonces evidentemente no es bello.
que siempre anda en busca de algo que no posee. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe, yo quiero seguir. Rodrigo, perfecto. Sigue En donde sí, dijo, dice, ¿verdad? sí, siendo esto así, Ok. Siendo esto así, acuérdate ahora de que cosas dijiste en tu discurso que era objeto eros. O, si quieres, yo mismo te las recordaré. Creo, en efecto, que dijiste más o menos así, que entre los dioses se organizaron las actividades por amor de lo bello, pues de lo feo no había amor. ¿No dijiste más o menos así? Así lo dije, en efecto, afirmó Eros. Y lo dices con toda razón, compañero, dijo Sócrates. Y si esto es así, ¿no es verdad que Eros sería amor de la belleza y no de la fealdad? Agatón, estu Agatón de acuerdo estuvo con esto. Creo que eso es. Pero no se ha acordado que ama aquello de lo que está falto y no posee. Sí, dijo. Luego Eros no posee belleza y está falto de ella. Necesariamente, afirmó. Y que lo que está falto de belleza y no la posee en absoluto, ¿dices tú que es bello? No, por supuesto. ¿Reconoces entonces todavía que Eros es bello si es lo que es así? Si es lo... Está como cortado. Si si esto es esto, así, sí. perdón, si esto es así, me parece, Sócrates, dijo Agatón, que esto sabía nada de lo que antes dije. Y, sin embargo, continuó Sócrates, qué pesado, hablaste bien, Agatón, pero respóndeme todavía un poco más. ¿Las cosas buenas no te parece que son también bellas? A mí al menos me lo parece. Entonces, si Eros está falto de las cosas bellas y las cosas buenas son bellas, ¿estará falto también de cosas buenas? Yo, Sócrates, dijo Agatón, no podría contradecirte, por consiguiente, que sea así como dices. En absoluto, replicó Sócrates. Es a la verdad que rindo, Agatón. Querido, ¿Qué? ¿Ido? querido Agatón, Ah, querido, que me sale cortado. Querido Agatón, a la que no puedes contradecir, ya que a Sócrates no es nada difícil. Pero voy a dejarte por ahora y os contaré el discurso sobre Eros que oí un día de labios de una mujer de Mantinea, Diotima, que era sabia en estas y otras muchas cosas. Así, por ejemplo, en cierta ocasión consiguió para los atenienses, al no haber hecho un sacrificio por la peste, un aplazamiento de 10 años de la epidemia. Ella fue, precisamente, la que me enseñó también las cosas del amor. Intentaré, pues, exponeros yo mismo por mi cuenta, en la medida en que pueda, y partiendo de lo acordado entre Agatón y yo. El discurso que pronunció aquella mujer, en consecuencia, es preciso, Agatón, como tú explicaste. Describir primero a Eros mismo, quién es y cuál es su naturaleza, y exponer además sus obras. Me parece, por consiguiente, que lo más fácil de hacer la exposición como en aquella ocasión procedió la extranjera cuando iba interrogándome, pues poco más o menos también yo le decía lo mismo que Agatón ahora a mí, que Eros era un gran dios y que lo era de las cosas bellas.
pero ella me refutaba con los mismos argumentos que yo a él, que, según mis propias palabras, no era ni bello ni bueno. ¿Cómo dices, Diotima? Diotima, ¿verdad? Le dije yo. ¿Entonces Eros es feo y malo? Habla mejor, dijo ella. ¿Crees que lo que no sea bello necesariamente habrá de ser feo? Exactamente. ¿Y lo que no sea sabio, ignorante? ¿No te has dado cuenta de que hay algo intermedio entre la sabiduría y la ignorancia? ¿Qué es ello? No sabes, perdón, dijo, que el opinar rectamente, incluso sin poder dar razón de ello, no es ni saber, pues una cosa de las que no se puede dar razón no podría ser conocimiento, ni tampoco ignorancia, pues lo que posee realidad no puede ser ignorancia. La recta opinión es, pues, algo así como una intermedia entre el conocimiento y la ignorancia. Tienes razón, dije yo. No pretendas, por tanto, que lo que no es bello sea necesariamente feo, ni lo que es bueno, malo, y así respecto a ellos, puesto que tú mismo estás de acuerdo en que no es ni bueno ni bello. No creas tampoco que ha de ser feo y malo, sino algo intermedio, dijo, entre estos dos. Ah, espera, Sin para aquí, porque embargo, aquí dijo una cosa importante, ¿no? ok, ay, Em, Cuando dice que no es bello, no significa que sea feo, ¿no? O sea, el que le, digamos, que le falte belleza, no significa que sea feo. Del mismo modo que si le falta sabiduría, no significa que sea completamente ignorante, ¿no? O sea, hay algo intermedio entre lo bello y lo feo, así como hay algo intermedio entre el conocimiento y la ignorancia. ¿Qué es que es algo intermedio entre el conocimiento y la ignorancia? Esta es una cosa importante para Platón que ayuda a entender este tema. O sea, hay algo que es intermedio entre saber y no saber. ¿Qué es lo que es intermedio? ¿Es la opinión o Según lo no? que dice Sale un acá. poco más ¿Mm? la opinión. El aprendizaje. Claro, el aprendizaje, exacto. El aprendizaje. El que aprende, el que está dispuesto a aprender, claro, el deseo también es deseo de aprender, ¿no? El que aprende, aprende porque le falta, tiene deseo de saber, que es evidentemente, un aspecto central del deseo, ¿no? Tenemos deseo de saber, pero si tenemos deseo de saber, significa que algo ya sabemos, ¿no? O sea, el que aprende sabe algo y este algo que sabe le permite después ascender a lo que no sabe. Y entonces eso se aplica después a todo el resto del deseo. O sea, aquí este es un punto importante porque significa que es para el ser humano un ingrediente fundamental del deseo, es el saber, ¿no? O sea, el deseo es deseo que va siempre acompañado con el saber. No es un deseo como en los animales, como un movimiento puramente instintivo hacia las cosas que necesitan para sobrevivir, la comida o la reproducción, como que, claro, tienden a las cosas, podemos decir que tienen deseo, pero en realidad son distintos de nosotros. En nosotros el deseo va siempre acompañado al saber, al aprendizaje. O sea, tenemos que aprender qué es algo, no somos guiados simplemente por el instinto. Tenemos que primero entender, por lo tanto, aprender qué es algo para después desearlo, buscarlo, etc. Entonces, es parte esencial de este como estatus intermedio que tenemos, donde el deseo va siempre unido al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo? Amar, claro, amamos el saber
y en general amamos conocer las cosas, ¿no? Entonces, y por lo tanto, para amar las cosas necesitamos saberlas. O sea, hay una relación esencial entre amar y saber. No podemos amar lo que primero no sabemos, ¿no? O sea, el amarlas nos puede llevar, digamos, a conocerlas más, pero tenemos que partir conociéndolas de alguna forma y ahí ir aprendiendo. O sea, amor y saber siempre van relacionados, ¿no? Son dos aspectos como necesarios, estructurales del ser humano, ¿no? Primitivos en el sentido de estructurales. Es parte de la estructura del ser humano el tener como entendimiento y amor, ¿no? Intelecto y amor, entendimiento y deseo en general, eros en general, ¿no? Y por lo tanto, eros, claro, es un ser intermedio en este sentido, está entre medio entre ser bello y ser feo, entre ser pobre y tener algo, entre ser sabio y ser ignorante. Sí, aquí no conviene saltar porque todo esto es importante. Sigamos leyendo acá mismo. Sin embargo, se reconoce por todos que es un gran Dios. Claro, aquí le va a refutar incluso que es un Dios. Porque si fuera un Dios, claro, digamos, características básicas de los dioses es que son ya perfectos y felices. En cambio, Eros es alguien que es pobre y está en búsqueda. Entonces, en el fondo, refuta algo incluso algo que es muy tradicional, digamos, de la religión griega. Decir que Eros es un dios era parte de la religión griega, pero él, con tal de precisar el discurso, va incluso a refutar eso y le objeta que entonces, si es así, Eros ni siquiera es un dios, porque si no sería ya perfecto, feliz, bello. ¿No? ¿O te atreverías a afirmar que alguno de entre los dioses no es bello y feliz? Y felices son los que poseen cosas buenas y bellas, y en cambio de Eros hemos reconocido que por carecer de cosas buenas y bellas, desea eso, por lo tanto está falto de estas cosas. Por lo tanto, no puede ser un dios, ¿no? Entonces también le ha refutado una parte esencial del discurso anterior de Agatón que decía que era un gran dios, etcétera, ¿no? Oh, ¿y qué es si no es un dios? Retomémoslo de acá. Claro, si no es un dios, pareciera que es un mortal. ¿Qué puede ser entonces Eros un mortal? En absoluto. Retomémoslo de acá. ¿Quién quiere seguir? ¿Dónde? Página 246 del libro impreso. 246. De las páginas del lado sería la 202 al final de la página, o sea, la letra D, como D al final, sí, al final de D, donde dice, ¿Qué puede ser? ¿qué puede ser entonces? Eros, dije yo, un mortal. Profe, tengo una duda. ¿Qué puede ser entonces? Espera que Rodrigo está diciendo algo. ¿Qué dice? Es que tenía una duda. Ah, sí, dinos. ¿Por qué? O sea, entiendo que cuestione que si es un dios o no, porque se supone que no es perfecto, pero si se supone que en la cultura griega los dioses como que resaltan características humanas, ¿por qué un dios no podría carecer de cosas si carecer de cosas es bastante humano? O sea, porque parte dando la definición de dioses como los que son felices. Y los que son felices significa que poseen las cosas buenas, poseen cosas bellas y buenas, o sea, ya poseen, están en un estado de poseer. Y entonces, según este razonamiento, no desean, no tienen eros, ¿no? Entonces, eros no es porque personifica el deseo. Entonces, si los dioses no pueden tener eros,
Entonces Eros no es un dios, o sea, no hay deseo entre los dioses, ¿no? No hay amor entre los dioses en este sentido. Claro, a pesar de que evidentemente en la religión griega popular, normal, como se concebía normalmente, sí los dioses se enamoraban, ¿no? Pero en esta definición más radical que está dando de Dios como, en el fondo, un ser que no le falta nada, que tiene todo el bien, entonces pareciera que no necesita eros, que no puede estar falto de nada. Claro, no coincide, es como una idea de Dios tomado en un sentido más riguroso, ¿no? Que no es precisamente el Dios de la religión popular. Bueno, uno de los objetivos más importantes para Platón, en la filosofía de Platón, es aclarar la naturaleza de Dios, y en eso él no vacila en criticar la religión tradicional, porque en el fondo le atribuye a los dioses cosas que realmente no son propias de la naturaleza divina. Entonces, bueno, de hecho él llega a decir que a los jóvenes no hay que hacerles leer Homero ni nada de los mitos antiguos, porque no dicen cosas correctas acerca de Dios, ¿no? Y muestran estos dioses, claro, imperfectos, como Zeus que corre detrás de las muchachas y que se enamora, etcétera, ¿no? Todo eso es, claro, impropio de la naturaleza de Dios. Entonces, claro, está tomando un concepto de Dios que no es el de la religión, ¿Por qué hacían sino esos que el de la dioses filosofía. imperfectos? ¿Cómo? ¿Por qué hacían esos dioses imperfectos si se supone que los admiraban o los entendían? ¿Por qué no querían hacer imperfectos, más bien plasmarlos de algo humano? Claro, porque en el fondo hay una tendencia antropomorfa por la cual, claro, hay una, sí, puede ser, no está tan fácil de entender, pero en el fondo, resumiendo, tendemos a imaginarnos los dioses como humanos porque lo humano es lo más perfecto que conocemos. Entonces, digamos, al imaginarnos la divinidad, necesariamente la imaginamos como humana, pero al mismo tiempo los hombres tienen defectos y entonces en la religión antigua se plantean los dioses como en esta jerarquía de más o menos perfectos. Está el Dios supremo, pero después hay otros dioses que son menos perfectos, etc. Es como una incongruencia en el fondo teológica, si tú quieres. Claro. Sí, extraño, porque yo tenía la sensación de que admiraban a sus dioses. Claro, los admiran, los claro. temían, pero que es como un deseo de tenerlos cerca quizá y así hacerlos más humanos para sentirse más identificados con lo mejor. Claro. Es que necesitamos, o sea, nosotros pensamos mediante conceptos abstractos, pero a la vez necesitamos la imaginación. Entonces, le atribuimos a Dios un concepto como abstracto de poder, pero necesitamos como imaginarlo como de forma más concreta y entonces lo imaginamos en figura humana, entonces lo imaginamos como como un superhombre, un hombre con superpoderes, ¿no? Y claro, lo admiramos porque admiramos este poder que es divino, pero la religión no puede funcionar solamente como concepto abstracto. Necesita la mente humana apoyarse como en imágenes, porque nosotros, digamos, nuestro conocimiento trabaja con ambas cosas, digamos, conceptos abstractos e imágenes sacadas de las cosas de la experiencia. Entonces nuestra mente siempre funciona con estos dos polos, lo abstracto y lo imaginario, ¿no? Siempre necesita estas dos cosas. No comprendo bien lo abstracto. Lo abstracto es lo que de por sí no tiene una imagen que le corresponde. Cuando tú dices, por ejemplo, el ser humano, el concepto abstracto de ser humano no corresponde a ninguna imagen, es una definición abstracta. El ser humano es quien tiene ciertas características. Pero si tú imaginas algo, va a ser necesariamente una cara concreta con ciertas características. Va a ser rubio o moreno, va a ser alto o bajo, va a ser blanco o negro, va a ser hombre o mujer. O sea, la imagen está sacada de algo concreto. Cuando tú imaginas al ser humano, cierras los ojos, ves la imagen, y la imagen siempre tiene algo concreto. Por ejemplo, o es hombre o es mujer, o es un niño o es un viejo. Pero en el concepto de ser humano como abstracto,
Es algo que comprende todo esto sin ser ninguno de ellos. Lo abstracto es algo que se aplica a diferentes cosas sin ser ninguna de ellas. O quizás queda aún más claro con un ejemplo de la geometría. Cuando tú dices el concepto abstracto de triángulo, ¿no? Es una definición que te dice qué cosa define el triángulo. Pero si tú imaginas un triángulo, ese triángulo va a tener características concretas, va a ser isósceles o escaleno o equilátero, va a ser de color gris o de color rosado. O sea, si tú lo imaginas, va a tener una característica concreta. Pero la definición abstracta no es ninguna de estas cosas. Pero nuestra mente siempre necesita ambas cosas. Si yo soy profesor de matemáticas, tengo que dibujar el triángulo. Y el triángulo concreto que dibujo va a ser con ciertas características, va a ser tener un ángulo más o menos agudo, va a ser un cierto triángulo. Pero en tu mente, tú tienes que reconocer la esencia abstracta del triángulo. Ahora, con Dios pasa algo así. Si yo te digo Dios, tu imagen proyecta un concepto abstracto, pero al mismo tiempo necesita imaginárselo. Necesita imaginarse a alguien que está por sobre las nubes, que está ahí, que tiene mucha luz, o que tiene una larga barba blanca. Así que, algo tienes que imaginarte, porque somos así, nuestra mente funciona así, ¿no? Entonces no es que sea una ingenuidad. Algunos dicen, es que yo ya no creo en ese Dios con la barba blanca. No, pues nadie cree en ese Dios con la barba blanca. Es que la mente humana necesita imaginárselo de algún modo. Y al mismo tiempo saber que no es así. No es así, sabemos que no es así, pero no nos queda más remedio que imaginarlo así. ¿No? Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces ahí, claro, ahí él pelea mucho con este asunto teológico, precisamente porque digamos, la imaginación puede llevar después a confusiones conceptuales. Entonces él está diciendo, cuidado con mezclar la imaginación con el concepto, ¿no? Entonces eros como concepto, dice él, en el fondo lo que está diciendo es que es propio del ser humano más que de Dios, porque a Dios no le falta nada, ¿no? Después veremos en textos posteriores que este concepto también se podrá corregir, ¿no? Pero lo que está diciendo ahora es esto, que Eros no es un dios, pero tampoco es un mortal. Esto es interesante, ¿no? Si no es un dios, ¿será un mortal? No, dice. Entonces, ¿qué será? Sigamos de acá. ¿Quién quiere seguir? ¿Desde dónde empieza? Desde... Pues, ¿qué entonces? Es como una de las últimas líneas de la página 246 del... Pues, ¿qué entonces, como en los ejemplos anteriores, al intermedio entre lo mortal y lo inmortal? ¿Qué es ello? Diotima, un gran demonio, Sócrates, pues también todo lo demónico está entre la divinidad y lo mortal. Ahora un segundito, porque aquí hay que explicar esta palabra demónico o demon o daimon, porque no hay una palabra castellana que traduce la palabra griega, es daimon, y de hecho el pobre traductor no haya nada mejor que ponerle una nota para tratar de explicar, porque traducir en castellano la palabra no hay. La palabra griega es daimon, pero en castellano no existe demon. Esto que usa cuando dice un gran demon, esa palabra demon no existe en castellano. En castellano existe demonio. Esto de demon es la transliteración de la palabra griega daimon, que no es un demonio, o sea, no tiene un valor negativo, no es un espíritu malo. Qué raro es. Más bien daimon para los griegos es más bien un espíritu bueno. Es algo parecido a lo que es, por ejemplo, el genio, como el genio de la lámpara de Aladín, como un espíritu bueno. Es como bastante más parecido a lo que nosotros llamamos el ángel de la guarda, como un espíritu bueno que te acompaña.
que te ayuda, es un espíritu, pero con características buenas. Qué raro. Y Sócrates, para Sócrates este concepto del daimon es muy importante porque Sócrates dice constantemente que él tiene su daimon y que le hace caso a su daimon. Y lo más parecido que podemos imaginarnos es algo así como el ángel de la guarda. Solo que traducirlo como ángel de la guarda no se puede porque sería como demasiado lejos de su vocabulario, pero el concepto es ese, es como un espíritu bueno que me acompaña y que me sugiere lo que tengo que hacer. Eso es lo que dice Sócrates, mi daimon me sugiere lo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene de característico? Que es intermedio entre lo mortal y lo inmortal. No es un dios, pero tampoco es un simple mortal. Es alguien que está intermedio, que está entre medio, que en el fondo que le permite al mortal entrar en comunicación con lo divino, ¿no? ¿Qué poder tiene? Dice, ¿no? Interpreta y comunica a los dioses las cosas de los hombres y a los hombres las de los dioses, súplicas y sacrificios de los unos y de los otros órdenes y recompensas por los sacrificios. Al estar en medio de unos y otros y llena el espacio entre ambos, de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un continuo. O sea, en el fondo tiene la función que en la Biblia tienen los ángeles. Es un intermedio, claro. Bueno, ¿qué significa ángel, de hecho? Otra palabra griega, que en este caso ha pasado al castellano tal cual. Pero la palabra ángel en griego significa mensajero. No, es el mensajero el que lleva mensajes de los hombres a los dioses o viceversa, ¿no? O sea, primariamente de Dios a los hombres, pero también viceversa. Y de hecho a través de él funciona toda la adivinación y el arte de los sacerdotes relativa a los sacrificios, a los ritos en salmos, la mántica, la magia. No, la divinidad, claro, la idea es que en el fondo la divinidad es como demasiado elevada para tener un contacto directo con lo mortal y por lo tanto necesita un intermediario y viceversa. O sea, el hombre no puede saltarse como directo a la divinidad, sino que necesita un intermediario. Y así el que es sabio en tales materias es un hombre demónico. Claro, en castellano funciona poco esta palabra, un hombre demónico suena malo. Sí, es como intrínsecamente igual. Claro, en castellano demonio, como que es malo. En cambio aquí claramente tiene un significado positivo. Es un hombre, estaría mejor traducido como un hombre divino, un hombre inspirado, algo así. Y entonces Eros sería un daimon en ese sentido, o sea, un espíritu bueno, llamémoslo así. Si quieres, retómalo de acá. ¿Quieres seguir? ¿Te Bueno, animas? Ahí. Ya te explotamos hoy. ya. ¿Dónde continúa? Retómalo de la 248, donde dice, ¿quién es su padre y su madre? Aquí hace toda una familia explica de dónde nació Eros. ¿Quién es su padre y su madre? Página 248 del libro impreso, al comienzo, donde dice B. Que comienza de otra manera. Sí, dice. ¿Y quién es su padre y su madre? Dije yo. Es más largo, dijo, de contar, pero con todo te lo diré. Cuando nació Afrodita, los dioses celebraron un banquete, y entre otros estaba también Poros, el hijo de Metis. Después que terminaron de comer, vino a mendigar Penía. Bueno, estos nombres habría que traducirlo porque el traductor lo deja en griego, pero en griego en castellano no se entiende. Poros significa ingenio, es el ingenio. Y penía es la pobreza. Entonces, por eso viene a mendigar, porque ella es pobre.
como un banquete y ella es como una pobre mendicante y mendiga que viene a pedir limosna. Poros era el ingenio. Poros, en cambio, es el ingenio, la astucia, el recurso, como el ingenio. Como era de esperar en una ocasión festiva, estaba cerca de la puerta, mientras Poros, embriagado de néctar, pues aún no había vino, entró en el jardín de cedros y entorpecido por la embriaguez se durmió. Entonces Peña, maquinando, impulsada por su carencia de recursos, hacerse un hijo de Poros, se acuesta a su lado y concibió a Eros. Por esta razón precisamente es Eros, también acompañante y escudero de Afrodita, al ser engendrado en la fiesta del nacimiento de la diosa, y a la vez por naturaleza un amante de lo bello, dado que también Afrodita es bella, siendo hijo pues de Poros y Penía, Eros se ha quedado con las siguientes características. En primer lugar, es siempre pobre, y lejos de ser delicado y bello como cree la mayoría, es más bien duro y seco, descalzo y sin casa, duerme siempre en el suelo y descubierto se acuesta a la intemperie, en las puertas y al borde de los caminos. Compañero siempre inseparable de la indigencia, por tener la naturaleza de su madre, pero por otra parte, de acuerdo con la naturaleza de su padre, está al acecho de lo bello y de lo bueno. Es valiente, es audaz y activo, hábil y cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría y rico en recursos, un amante del conocimiento a lo largo de toda su vida, un formidable mago, hechicero y sofista. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal, sino que en el mismo día unas veces florece y vive cuando está en la abundancia, y otras muere, pero recobra la vida de nuevo, gracias a la naturaleza de su padre, mas lo que consigue siempre se le escapa, de suerte que Eros nunca ni está falto de recursos ni es rico, está además en el medio de la sabiduría y la ignorancia, pues la cosa es como sigue. Ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio, porque ya lo es, como tampoco ama la sabiduría cualquier otro que desea ser sabio. Por otro lado, los ignorantes ni aman la sabiduría ni desean hacerse sabios, pues en esto precisamente es la ignorancia, una cosa molesta, en que quien no es ni bello ni bueno ni inteligente, se crea a sí mismo que lo es suficientemente. Así pues, el que no cree estar necesitado, no desea tampoco lo que no cree necesitar. Podemos parar aquí porque esta parte es muy importante, ¿no? ¿Qué se dice aquí entonces de Eros? Pero quizás quisiera decirlo a alguien más. Por ejemplo, Jessica. No, no está Jessica. Sofía. Estoy. Ah, sí, está Jessica. No ¿Me te escucha? escucho. Te escucho como muy bajo. ¿Aló? No sé qué le pasa a mi micrófono. ¿Me escucha? Sí, bajo, pero te escucho. Pues, sí, habla nomás. No, no es muy alto, pero algo se escucha. ¿Tú podrías resumir esta página que es muy importante? Este mito que a Platón le gusta contar mitos, ¿no? Pero que no son mitos tradicionales, son mitos inventados por él, ¿no? Como que quiere sustituir nuevos mitos, porque los mitos tradicionales le parece que muchas veces no dicen la verdad, ¿no? Y entonces Claro. inventa sus propios mitos, ¿no? ¿Qué, Bueno, qué lo mito que yo inventa entendí, acá?
Yo lo que entendí es como que hacía una reinterpretación del nacimiento de Afrodita y en base a esa reinterpretación Espera, hacía no del nacimiento de Afrodita, sino que del nacimiento de Eros. claro, pero también se nombra el nacimiento de Afrodita porque él hace la cuestión Ah, de porque ocurre, que, claro, bueno, porque como ocurre. todos piensan que Eros, diga, Sí, no, porque claro, ocurre algo en la fiesta de nacimiento de Afrodita, ¿no? Por eso tiene una relación claro, con Afrodita, porque también lo que claro, en el mito yo, tradicional, Eros es hijo de Afrodita. Entonces, algo de Afrodita tiene que, o sea, algún contacto con Afrodita lo tiene que claro, mantener, porque algo tiene que mantener del mito tradicional, ¿no? Pero en vez de ser hijo de Afrodita, como en el mito tradicional, lo que sucede es que él es concebido en la fiesta que se celebra por el nacimiento de Afrodita. ¿Y cómo es concebido? Jessica. ¿me escucha? Sí, poco, pero te escucho. Estoy tratando de pegarme el computador al oído para escuchar. ¿Cómo es concebido Eros? Profe, no lo escucho. ¿No me escuchas? No, quizás alguien más que tenga mejor micrófono porque no se escucha. ¿Ah? Ah, ya, perfecto. Nosotros seguimos un ratito más. Sí, la seguimos grabando, sí, sí. Perfecto. Gracias a ti por tu colaboración. Sofía. Profe, la verdad ya me costó como un poco entender esta parte. Sí, Entendí no entendiste cómo nació Eros. O sea, sí, esa parte me confundió un poco y anoté acá la última frase que es el que no cree estar necesitado no desea tampoco lo que no cree necesitar, que es un poco esto como de que la ignorancia es como algo donde uno se estanca, porque el ignorante al no saber lo que podría desear, no lo desea. claro, o sea, el Pero, ignorante en el fondo se caracteriza porque no quiere saber, ¿no? exacto, sí. Pero partamos del comienzo del mito. ¿Cómo es concebido Eros? O sea, ¿de quién es hijo? De Poros y Penía, claro. En castellano, del Como ingenio y del la ingenio y pobreza. Claro, la pobreza, como era pobre, dijo, mejor me voy a acostar con ingenio porque así mi hijo va a ser va a tener más recursos, va a tener más recursos para sobrevivir, ¿no? Y entonces nace este extraño espíritu, ¿no? Daimon, que es Eros, que tiene parte de la naturaleza del padre y parte de la madre, ¿no? Se parece a la mm, madre por cuanto es pobre. siempre pobre, claro, anda dando vueltas sin zapatos, duerme en cualquier lado. Claro, es compañero inseparable de la indigencia, ¿no? O sea, es pobre como su madre, pero por otra parte está siempre al acecho, claro, está siempre atento, siempre buscando algo con ingenio, ¿no? Es valiente, audaz, activo, hábil cazador, siempre urdiendo alguna trama, ávido de sabiduría, rico en recursos, amante del conocimiento, un formidable mago, hechicero y sofista, ¿no? O sea, en el Mm, fondo es algo, claro, pintando Eros, ¿no? En el fondo está pintando al ser humano, ¿no? El ser humano que tiene esta como que tiene esta naturaleza, que tiene esta fuerza que es Eros, es un ser así, es un ser indigente, ¿no? Siempre pobre de algo, desprotegido, ¿no?
Siempre se ha observado, desde la antigüedad se ha observado que el ser humano es el más desprotegido de todos los animales, ¿no? Es el que necesita más cuidado, ¿no? Es el más indefenso, ¿no? Fácilmente se enferma o es presa de los otros animales, ¿no? Es fácilmente atacado, no tiene armas naturales, garras, dientes, etcétera, ¿no? Pero tiene esta característica, ¿no? Que tiene está continuamente buscando, ¿no? Este deseo que tiene, este eros que tiene, finalmente hace que sea muy poderoso. Es un formidable mago, hechicero y sofista. O sea, es capaz de someter, ¿no? Finalmente la naturaleza, etcétera. Es sofista, sabe hablar, inventa el lenguaje, etcétera. No es por naturaleza ni inmortal ni mortal. ¿Qué significa? Eso es bien interesante, ¿no? No es por naturaleza ni inmortal ni mortal. Como que no es ni Dios ni humano, porque antes Claro, como que esa era la diferencia, mortal eran los humanos y claro, inmortales los dioses. sí, los mortales en la tradición griega, en la propia lengua griega, en Homero, digamos, los mortales son sinónimos de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos son mortales. Pero en el fondo aquí de nuevo Platón está desafiando la tradición, está diciendo, ¿estamos seguros que los seres humanos son mortales? Por un lado sí, pero buscan algo más, ¿no? El ser humano también es un ser en busca de la inmortalidad, ¿no? Porque digamos, este deseo con el que busca todas las cosas, en el fondo también es un deseo de inmortalidad, porque desea las cosas, pero no para después perderlas, las desea para conservarlas, ¿no? Y entonces finalmente todas las cosas que desea y la vida misma que desea, también desea conservarla. ¿No? Y en el fondo entonces el deseo, en último término, también es deseo de inmortalidad. Entonces no es propiamente un mortal, sino que alguien que, claro, está expuesto a la muerte y físicamente muere, pero debe tener algo en sí el ser humano que en el fondo está hecho para más que la muerte, ¿no? De ahí que una de las doctrinas más, evidentemente más importantes que Platón profundizó es precisamente esa, la doctrina de la inmortalidad del alma. Y, digamos, y una de las demostraciones clave que él da de la inmortalidad del alma es precisamente a partir de Eros, ¿no? O sea, Eros es deseo de algo, es deseo de algo bueno, es deseo de seguir poseyendo algo bueno, de no perderlo nunca y por tanto, últimamente, deseo de la inmortalidad, ¿no? Puede llegar a ser inmortal o en el fondo tiene algo inmortal ahí en su estructura que debes sacar a la luz, debes sacar a flote. Así como tiene este deseo de saber, ¿no? La otra, bueno, paralela a esta, que muestra como la profundización que Platón hace de los dos aspectos del ser humano, o sea, el intelecto y el amor, ambas facultades del ser humano que van juntas, intelecto y amor, ambas Platón las explota, las ocupa para demostrar la inmortalidad del alma, porque el entender es entender las ideas, y finalmente las ideas son una realidad que está más allá de las cosas empíricas. Las cosas empíricas, las cosas del mundo sensible cambian, pero las ideas que el ser humano capta no cambian, forman entonces, pertenecen a un mundo, a una dimensión que está más allá de lo empírico, de lo cambiable, ¿no? Y entonces evidentemente el alma, que está hecha para contemplar las ideas, para entender las ideas, está hecha para esta realidad eterna. Y es por eso que la desea, porque en el fondo el objeto propio del alma es esta realidad eterna. Y las cosas sensibles, en definitiva, el hombre las desea, sí, pero son como una escala, o sea, las desea como instrumentos para subir, para elevarse a esta dimensión que es
sensible, que va más allá de lo empírico, más allá de lo temporal, va hacia lo inmortal, hacia lo eterno. Hacia este mundo, ¿no? Que él llama el mundo de las ideas, evidentemente que es una metáfora, ¿no? Que está sobre el cielo, aquí de nuevo usa una serie de metáforas como teológicas sobre las ideas. Las ideas están por sobre el cielo, en el mundo hiperuráneo, dice. Porque evidentemente de algún modo tenemos que imaginarlo. Entonces nos imaginamos el cielo y como una especie de, como de cúpula azul y después algo sobre el cielo. Evidentemente no es que las ideas estén sobre el cielo físicamente, no es una metáfora. Esta metáfora indica esta dimensión que está más allá, que no es visible a los sentidos, pero sí es visible a la mente, ¿no? Pero no solo a la mente como intelecto, o sea, no solo al alma como mente, como intelecto, sino que al alma como eros, como deseo. Deseamos este mundo de lo eterno. Entonces estamos hechos para ese mundo y el mundo empírico en que estamos no es más que una medio, es como una especie de símbolo, nuevamente, en ese sentido como de escala, ¿no? Pero su significado último apunta a lo que está más allá, a lo que es trascendente. Bueno, y por eso, claro, eso tiene que ver, aquí como ven, estamos como en el centro de lo que él entiende como filosofía, ¿no? Eros es esencialmente filósofo, ¿no? Porque ninguno de los dioses ama la sabiduría ni desea ser sabio porque ya lo es. Entonces, los dioses no son filósofos, no tienen deseo de la sabiduría porque ya la tienen. Por otro lado están los ignorantes que no la buscan, ¿no? El verdadero, podríamos decir, el verdadero ser humano, digamos, es quien busca la sabiduría, ¿no? En otras palabras, el ser humano es esencialmente filósofo, ¿no? Filósofo entonces no es simplemente como uno que hace la profesión de filósofo, sino que es una característica intrínseca del ser humano. El ser humano como tal es alguien filósofo, o sea, que busca la sabiduría, que sabe lo suficiente como para desear saber más y finalmente desear una sabiduría que va más allá de las cosas como visibles, ¿no? La sabiduría, en efecto, es una de las cosas más bellas y Eros es amor de lo bello. De modo que Eros es necesariamente amante de la sabiduría, o sea, en griego, filósofo. Y por ser amante de la sabiduría está en medio del sabio y del ignorante. Bien. Aquí el discurso continúa otro poquito. No sé si está claro hasta aquí o hay preguntas. Yo ahora lo entiendo mucho mejor. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, Bien, quizás entonces por hoy podríamos darnos por satisfechos, porque ya van a ser las 8 y no conviene empezar otro apartado, yo creo. La próxima semana no tenemos fiestas patrias todavía, ¿no? Hay clase normal. El 11 es lunes, ¿no? El martes es 12. Entonces no es feriado, ¿no? Lo dieron feriado legal el 11. No hay feriado, no de la universidad, sino que legal. Ah, ok. Ya, perfecto. Pero el 12 no, entonces el 12 sería normal. Porque es fiesta patria el otro lunes y martes. Ya, perfecto. Ya. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear la tarea para que hagan la tarea de lo de hoy y la próxima vez podemos entonces antes de fiestas patrias terminar esto del simposio. Bien, ¿alguna última pregunta?
Pero es que a mí me gustaría hablar con usted, pero después o por vía correo. ¿Cómo, cómo? De más fuerte que se escucha poco. A mí me gustaría hablar con usted, pero no sé si puede ser por, después o por vía correo, que es algo personal. Ah, ya. No, sí, si quieres hablemos, hablemos ahora, sí. Sí, sí. ¿Tú prefieres hablar cuando los demás se hayan desconectado? Sí, Ya, perfecto. Ya, excelente. ya. Vamos a esperar que se desconecten y ahí conversamos un segundo. Pero tendrías que esperarse un minuto que activo la tarea porque si no después se me olvida. Sí, sí, no, no hay problema. Chao, que estén bien. Nos vemos. Mejórate. Bien, que estén bien entonces. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, no, de Gracias. nada. ¿Aló? Daniela. Ah, ¿queda todavía una persona conectada? Sí, pero no, no, no me hace problema. No importa. Ya, perfecto. Sí, Se debe haber quedado dormida. claro. Pero es que más que nada era porque las últimas clases no me podía conectar hasta el final, entonces, ¿me escucha bien? No, no muy fuerte, pero trato de acercarme al computador. Que las últimas clases O yo si no no, me espera podía ya, conectar porque más. quizás mejor. Llama por el WhatsApp, quizás se escucha mejor. Ah, ya, ya. Le mandé mi número por el correo. Ah, ya, ya. Por el correo. Ah, pero. Ah, sí, espera un poquito. ¿No te agregaron al grupo? No, no, todavía no. Ya, espérate un poquito, ¿eh? No, entonces lo agrego después, no, porque ahora no. Hablemos, no, igual te escucho. Ya, era Si puedes que prender la las cámara, últimas... mejor todavía. no, es que la cámara de mi computadora está mala. Ah, ya, ok. Igual te escucho. Ya, era que las últimas clases yo no me había podido conectar hasta el final, pero sí me había conectado al inicio con el tema de la asistencia para saber si usted la pasaba o no. No, en realidad, porque como que la asistencia como queda grabada en la grabación de la clase Ah, y, ya, perfecto. y además, más que eso, la verdad lo que me interesa es que hagan la tarea al finalizar la clase. Entonces, en el Ya, fondo, la asistencia quedaría comprobada por el hecho de entregar la tarea después de clase. ya. Porque Y además la era asistencia, claro, la asistencia estando así con la cámara apagada no tiene mucho significado porque uno puede estar durmiendo ahí, entonces, claro. claro, me interesa más que hagan la tarea porque así más bien comprueba que uno ha podido sacar algo en limpio. Claro. Todavía está grabando, eso sí, la clase, creo. Ah, estamos grabando, vamos a detener la grabación entonces, sí, porque eso es inútil. O sea, aunque igual lo que preguntaste es de interés general, pero vamos a detenerlo aquí. No, sí, detener.